Hermanos, damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial del Rey del Pino, agradecido de estar con ustedes conectados también a través de la radio La Predicadora. Saludamos a los hermanos que nos permiten salir en conexión con ellos, y también queremos saludar a todos los hermanos de la congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, a nuestro amado pastor Ramón Encina, a su esposa, nuestra hermana Ramona. Gracias. Ellos están haciendo los programas de radio los días lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana, amados. Ustedes pueden conectarse a través de la radio y a través del Facebook del pastor Ramón Encina, y ahí pueden verlos y pueden escuchar la palabra que el pastor viene dando. Muy hermosa la enseñanza, le invitamos a que usted la escuche. También estamos nosotros haciendo programas los días lunes de 10 a 11 y los días viernes de 13 a 14 horas. Agradecemos al Señor, hermano, esta oportunidad nueva que nos da de poder participar a través de la radio. Gracias. También le invitamos que usted pueda ver también las predicaciones que se van subiendo y suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí usted va a poder escuchar toda la enseñanza que el pastor viene dando en la iglesia, y también los hermanos que tienen programas de radio, como nuestro hermano Juan, nuestra hermana Rosemary, y todos los hermanos que van ahí siendo subidos allí en el canal, hermanos. También le invitamos a que usted nos pueda visitar en las reuniones presenciales los días miércoles y sábados a las 18 horas y los días domingo a las 10 de la mañana en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Venga, acérquese a la iglesia. Si usted está quedado, hermano, hermana, venga, únase nuevamente al cuerpo y gócese con nosotros, alabando, glorificando al Señor y sobre todo escuchando su palabra, la cual nos enriquece, nos fortalece y nos lleva hacia adelante. Por eso, amados, le agradecemos al Señor de poder estar compartiendo en esta tarde con todos ustedes. Vamos a orar al Señor y vamos a comenzar con el programa de esta hora. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por una nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar compartiendo tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú estés bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los estés ayudando, abriendo los ojos de su entendimiento, así como los nuestros, Señor, para que podamos, Señor, comprender juntamente con todos los santos, Señor, cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Bendícenos en esta hora, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo y tu poder. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados hermanos. Y fíjese qué maravilloso, ¿no? Veníamos viendo el libro de Efesios nosotros, y veníamos viendo la enseñanza del capítulo 4, capítulo 5, y bueno, no hemos entrado al capítulo 6 todavía, pero veníamos viendo a través de todos estos capítulos la vida práctica. La vida práctica. Y también vemos nosotros que el Señor nos quiere llevar a la unidad. También vemos que el Señor nos quiere llevar a que nos tenemos que mantener firmes en la fe, en aquello que hemos recibido. ¿Vio? En todo eso que hemos recibido, dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses, dice, sintamos todos una misma cosa y sigamos todos una misma regla, dice. ¿Vio? Y fíjese qué maravilloso, ¿no? Porque el Señor nos lleva a nosotros a que podamos dar a conocer esta gracia maravillosa a través de nuestras vidas. Y la gracia quiere unirnos. La gracia quiere manifestarse a través de nosotros. ¿No? La gracia quiere darse a conocer. Y hay una sola manera en que la gracia se da a conocer. ¿No? La gracia no necesita nada de nuestra humanidad para darse a conocer. Gloria a Dios. La gracia lo único que necesita, si es que algo necesita de nuestra humanidad, es que la humanidad se rinda al Espíritu, para que pueda manifestarse a través de nosotros. Fíjese qué maravilloso. Y fíjese que nosotros veíamos en el libro de Efesios, en el capítulo 4, volviendo un poquito para atrás. Fíjese que en el capítulo 4, en el versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Él señaló, apartó y constituyó a aquellos que iban a ser sus siervos, aquellos que están llamados para perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Vio? Y nosotros vemos
en la palabra del Señor, como ya lo hemos visto mucho tiempo, lo hemos tratado, lo hemos tocado, que Dios escogió un instrumento para nosotros. Dios escogió un instrumento, y ese instrumento que Dios escogió fue el apóstol Pablo. Dios escogió al apóstol Pablo para que por medio de él nosotros recibamos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dios lo constituyó, ¿no? Y nosotros recibimos del apóstol Pablo toda la enseñanza que nosotros necesitamos para no fracasar nunca, hermano. Para no fracasar nunca. Tanto en nuestra vida personal como en la vida de iglesia. Nunca nosotros vamos a fracasar si nosotros le damos lugar a la gracia de Dios que fue traída a través de nuestro Señor Jesucristo, dada al apóstol Pablo para la iglesia gentil. Ahora, como muchas veces lo hemos visto, lo hemos dicho y lo hemos repetido, el apóstol Pablo hoy no está. El apóstol Pablo está en la presencia del Señor, ¿no? Pero el apóstol Pablo dejó las enseñanzas que el Señor Jesucristo le dio para la iglesia. Y están aquellos que fueron constituidos por Dios para poder seguir transmitiendo estas enseñanzas, a fin de que todos nosotros seamos perfeccionados. Todos nosotros. Por eso, hermanos amados, es maravilloso poder entender que la gracia a nosotros nos hizo libre. Nos hizo libre del poder del pecado, de la culpa del pecado. Nos hizo libre a nosotros de la condenación. La gracia nos sumergió en un cuerpo. Nos hizo parte del cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo el Señor nos va guiando a nosotros. Nos va guiando para que nada de lo que nosotros traíamos de este mundo pueda introducirse, así estorbando la edificación que Dios quiere hacer. Y fíjese qué maravilloso el privilegio que Dios nos da. Nos hizo a nosotros colaboradores suyos de la edificación. Nos hizo colaboradores suyos. Por eso, hermanos amados, es muy importante que nosotros retengamos firme hasta el fin lo que hemos recibido. Lo que hemos recibido. Y lo que hemos recibido, lo hemos recibido del Señor a través de aquello que Dios constituyó. Por eso no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Lo que el apóstol Pablo escribió a través de sus 14 cartas es lo que nosotros necesitamos para poder ser perfeccionados y para poder edificar la iglesia del Señor. Fíjese. Por eso, hermanos amados, dice, Él mismo constituyó. El Señor constituyó a unos apóstoles. Y lo constituyó el apóstol Pablo. A él los llamó, los señaló, lo apartó. Dice la palabra del Señor que lo apartó desde el vientre de su madre, de allá, de la nación de Israel, lo apartó al apóstol Pablo. Lo apartó al apóstol Pablo. ¿Para qué lo apartó? Para revelarle esta gracia maravillosa a fin de que él la pudiera plasmar en la Escritura para que nos alcance hasta hoy. Y esta gracia nos perfecciona a nosotros. Por eso, hermano, el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, fíjese que él mismo dice, no hay otro evangelio. No hay. Y dice, no es que haya otros, sino que algunos quieren pervertir la gracia de Dios para su propio beneficio, por decirlo de alguna manera. Fíjese. Algunos quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿Y cómo lo pervierten? Introduciendo enseñanzas y mandamientos de hombres que nada tienen que ver con la gracia de Dios. Nada tiene que ver con la gracia de Dios. Alabado sea su nombre. Y entonces ellos quieren llevarnos a que nosotros inclinemos el oído a esas cosas. Pero hermano amado, no incline su oído a otra cosa que no sea la gracia de Dios. No incline su oído a otra cosa que no sea la palabra que el Señor le dejó al apóstol Pablo para nuestro beneficio. Para nuestro beneficio. Alabado sea su nombre. Fíjese. Porque el apóstol Pablo dice, mas os hago saber que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Fíjese. Él lo aprendió por revelación. Nosotros lo aprendemos a través de las cartas que él dejó escritas para la edificación de la iglesia. Le voy a dar a mi esposa para que salude y que nos comparta un poquito algo. Alabado sea su nombre. Paz, hermanos, gloria al Señor.
Gracias al Señor por este hermoso día que Él nos da, ¿no? Gracias al Señor por todo lo que Él nos viene hablando, ¿no? Por medio de su palabra, ¿no? Y qué hermoso que es entender, ¿no? Qué hermoso y qué necesario que es entender. Dice que toda la Escritura es útil. Amén. Que toda la Gloria a Dios. Escritura fue inspirada por Dios. Pero hay palabras que son para la iglesia y hay palabras que, como decía la hermana esta mañana, que es del Antiguo Pacto. Amén. Entonces tenemos que saber diferenciarlo, si no vamos a caer en un error. Acá en Efesios 3:4 dice, desde el 1, dice, el apóstol Pablo está hablando, ¿no? Que es el apóstol a los gentiles, ¿no? Amén. A nosotros. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que nos fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, ¿no? Y en Romanos es tan importante, por eso lo recalcamos tanto, ¿no? Y yo lo he sido una... me río por no llorar, ¿no? Pero en contra estaba de esta palabra, ¿no? Porque no entendía, hasta que el Señor abrió los ojos de mi entendimiento, ¿no? Y ahora puedo gozarme. Es que todos fuimos opositores, pero como dijo el apóstol Pablo, pero lo hicimos en ignorancia. Gloria a Dios. Y gracias al Señor que tuvo misericordia de nosotros, hermano, porque lo hicimos en ignorancia. Pero cuando se manifestó la gracia de Dios y su amor, la bondad de Dios y su gran amor con que nos amó, dice, nos salvó, dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice su palabra en Tito. Y eso ganó nuestro corazón. Gloria a Dios. Gracias. Y cuando eso ganó nuestro corazón, entonces ahí nosotros nos dimos cuenta de que estábamos yendo en contra de aquel que nos amaba tanto. Gracias, Jesús. Pero ahora fuimos recibidos a misericordia, ¿no? Acá en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén, gloria a Dios. El apóstol Pablo recibió un evangelio, el evangelio de la gracia, ¿no? Y eso nos lo fue revelado a nosotros. Nosotros desechamos las demás palabras, no, pero la ponemos en su lugar. Amén. En su tiempo y para quién es. Amén. ¿No? Entonces podemos llegar a entender todas las cosas. Amén, gloria a Dios. ¿No? Por eso que el Señor esté abriendo los ojos de nuestro entendimiento, hermano. Todavía no lo sabemos todo, quisiéramos saberlo todo, ¿no? Pero todavía no lo sabemos todo. Pero en cada cosa que vamos aprendiendo nos gozamos. Y todo esto trae gloria al Señor. Amén, porque gloria ese a Dios. es el fin, poder traer gloria al Señor, ¿no? Gracias, Señor Jesús. Amén. Fíjese, por eso el apóstol Pablo escribe y dice, porque yo recibí del Señor. Fíjese, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Gloria a Dios. Él recibió Gracias, del Jesús. Señor y nos lo enseñó a nosotros, nos lo dejó a nosotros. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice, tú persiste en lo que has aprendido, dice, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Vio? Y nosotros sabemos que él aprendió del apóstol Pablo, porque el Señor ya no estaba. Pero como dice el apóstol Pablo, creemos que el apóstol Pablo también, el Señor también estaba en el apóstol Pablo ministrando su gracia a Timoteo en aquel tiempo. Y ahora la ministra a nosotros. Por eso es ¿Vio? muy importante reconocer quién es nuestro maestro. Amén. Si no, en todo lo demás vamos a equivocarnos. Gloria a No, Dios. por eso, leyendo lo cual podáis entender, ¿no? Amén. Dice en el 3:4. Leyendo lo cual podáis entender. ¿no? Fíjese. El Señor abra los ojos de nuestro entendimiento, ¿no? Para que nosotros podamos comprender las maravillas que Él tiene para nosotros. ¿no? Amén, gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Le voy a estar dando a mi mamá también para que nos saluden esta tarde. Amén. Gracias, Señor. Saludo a la audiencia con la paz del Señor. Bueno, agradecida al Señor por un nuevo día que nos regala, por un día más de vida. Gracias le damos al Señor porque podemos participar, estar en comunión con los hermanos, con los oyentes. Que esta palabra sea de bendición, de edificación para todo aquel que la escuche, amados. Amén. Que el gloria Señor a Dios. bendiga grandemente en este día. Amén. Gracias damos al Señor. Fíjese, estamos leyendo ahí el 4:11 de Efesios. Fíjese, y entonces nosotros vemos
que hubo un mensaje, o mejor dicho, no un mensaje, el Evangelio. El Evangelio le fue dado al apóstol Pablo, porque si decimos un mensaje, damos pie a que hay otro mensaje, pero no hay otro. El apóstol Pablo dice, no hay otro. No es que haya otro, no lo hay. Usted va a buscar por todos lados y no va a encontrar. Y usted me va a decir, pero hermano Nicolás, allá en otro lugar hablan diferente a lo que ustedes hablan. Y sí, ciertamente que los hermanos hablarán, pero hay cosas que nosotros, así como nosotros, hay cosas que todavía no hemos alcanzado en cuanto a la profundidad de este mensaje. Tal vez los hermanos no han alcanzado lo que nosotros hemos alcanzado. Pero dice la palabra, allá vamos nosotros, hasta que todos lleguemos, dice. Amén. ¿Vio? Hasta que todos lleguemos. Y entonces dice, y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y por medio de qué lo van a perfeccionar? Y bueno, mi esposa decía que nosotros somos perfeccionados conforme al evangelio que el apóstol Pablo recibió, por el cual también nosotros vamos a ser juzgados. ¿Vio? Porque dice, en el día que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice. Y ese mensaje, ese evangelio poderoso, el evangelio poderoso que Dios le dio al apóstol Pablo, es el que tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. Y es el que nos va a llevar a nosotros a ser conformados a la imagen de Cristo, para que nosotros seamos arrebatados cuando suene la trompeta. ¿Vio? Gracias. Ese es el evangelio que nos va a perfeccionar a nosotros. El que nos va a llevar a nosotros a ser semejante a Cristo. Y cuando suene la trompeta, nosotros nos vamos con Él. Amén, aleluya. Nosotros nos vamos con Él. El evangelio que el apóstol Pablo recibió nunca nos va a llevar a nosotros a pasar por la tribulación, ni mucho menos por la gran tribulación. Nunca. Es que esa es la verdadera esperanza que tenemos. Amén. Tener esperanza de que vamos a pasar por la tribulación, para mí no es esperanza. Eso no es esperanza. No, Es sufrimiento, es es un- sufrimiento. Pero un día se va a acabar este sufrimiento, la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán. Gloria a Dios. Luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Aleluya. Ahora- Y recibiremos al Señor en el Amén, aire. Y gloria a sigue Dios. diciendo, alentaos unos a otros con estas palabras. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Amén Dios. de que usted Y puede esa es la ver. esperanza, ¿no? Sí. Gracias, Porque Señor como Jesús. decía, la esperanza Gracias, de mi que Jesús cuando amado. suene la trompeta seremos arrebatados. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Fíjese gracias, usted Jesús. que ahí la iglesia de Filadelfia, fíjese lo que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. 3. Sí. Gracias, Señor. Sí. Podemos leerlo todo, porque es maravilloso. Capítulo 3 del versículo 7 hasta el versículo 12 o 13. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aleluya, Por gloria a cuanto has Dios. guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, de nuestra Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Fíjese la promesa que hay para esta iglesia, ¿no? Dice, yo conozco tus obras y aquí que he puesto una puerta delante de ti, dice, la cual está abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra. Te has mantenido firme en esta gracia y no has negado mi nombre. Gracias. Fíjese,
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjese, y nosotros somos parte de esta iglesia de Filadelfia. ¿Quiénes? Aquellos que vivimos. Aquellos que vivimos, porque después están los que murieron en Cristo, que esas son, que los dos forman la misma fila, pero nosotros estamos hablando de nosotros, los que vivimos, y a nosotros que vivimos, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto te has mantenido firme en la palabra. ¿Y cómo nos mantenemos firmes? Creyendo ciegamente lo que el Señor habla de nosotros. Amén. ¿No? Manteniéndonos firmes en la fe. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, si esta es una promesa para nosotros, ¿cómo podemos pensar que vamos a pasar por la gran tribulación? Que no es ciegamente, ¿no? Sí. Porque tenemos la palabra escrita, que Sí. es la palabra profética más segura, dice, ¿no? Amén. También lo dice el apóstol Pedro. Amén. Pero también tenemos el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pero fíjese, si esta es nuestra esperanza, ¿cómo podemos nosotros decir que la iglesia o la esposa, no la iglesia, sino la esposa, va a pasar por la gran tribulación? ¿Cómo podemos decir eso? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo te guardaré también de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza, amados hermanos? Nuestra esperanza es que cuando la trompeta suene, la trompeta de la esposa, ¿vio? Porque dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, dice, he aquí digo un misterio, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que habremos quedado, dice, seremos arrebatados, dice, ¿vio? Para ser transformados en el aire, ¿vio? ¿Y a qué vamos a ser transformados? A la misma imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la esposa. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Y esto es motivo de gozo, de Amén. alegría. Esto es Gracias, motivo de Señor. que nosotros deseemos que el Señor esté viniendo. Amén. Deseemos que el Señor venga. No, lo estamos esperando, ¿no? Sí. 1 Lo Corintios. leo 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Gloria a Dios. Fíjese, Gracias, Jesús. es maravilloso esto, hermano. Por eso nosotros, bajo ningún punto de vista, podemos pensar de que nosotros, aquellos que fuimos llamados para ser la esposa de Cristo, vamos a pasar por la gran tribulación. Esa no es una experiencia que está dada para aquellos que anhelan la primera fila. No es una experiencia para ellos. Esa experiencia van a tener los hermanos que se queden, que no hayan puesto al Señor en primer lugar como su esposo, y que van a pasar por la gran tribulación, y entonces ellos van a ser parte de la multitud innumerable. Y la multitud innumerable jamás va a ver al Señor cara a cara. Pero nosotros le vamos a ver. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo y nuestro deseo es ser arrebatado en la primera fila. Amén. Alabado sea su nombre. Fíjese qué maravilloso. Y todos estamos llamados para eso. Sí. Pero nosotros decidimos. Por eso el título que le había puesto el pastor en una predicación, ¿no? Nadie nos estorbe, pero que nada nos estorbe. No nos dejemos mover fácilmente de lo que hemos creído, de lo que hemos visto, que el Señor nos ha dado por medio de su palabra, ¿no? Sino que podamos mantenernos firmes en lo que hemos creído, ¿no? Gloria al Señor. Fíjese. Y todo esto trae gloria a Dios. Todo esto trae gloria a Dios, porque ese es el fin, ¿no? Fíjese. Es Gracias, terrible Señor eso. Jesús. Ser estorbado. ¿Y con qué es estorbado? Y con otra enseñanza que no es la que el Señor dejó. Uno puede ser estorbado de muchas maneras. Por eso dice ahí en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 13, versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier. Vamos a leer ahí. Sí. Efesios. Gracias, Jesús.
Gloria a Dios, aleluya. Por eso la importancia de estar firmes, ¿no? En la gracia, en la palabra, ¿no? Para que ninguna duda, ninguna palabra que venga pueda movernos, ¿no? De la convicción que tenemos. Efesios 4, 13, 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjese, parece que no podemos avanzar. Porque habíamos llegado hasta el capítulo 5, Sí. ¿no? Donde el Señor nos hablaba de que no os embriaguemos con vino en lo cual hay disolución, y antes ser lleno del Espíritu. Pero tuvimos que volver atrás, ¿no? ¿Y eso es malo? No, no es malo, ¿no? Porque el apóstol Pablo dice, para mí no me es molesto el hablar las mismas cosas, para vosotros es provechoso, es útil. Y dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Y nosotros veíamos que el vino acá en este punto habla de la falsa enseñanza. De la falsa enseñanza. Antes bien dice, sé lleno del Espíritu. Y este habla de la falsa enseñanza. Y en este último tiempo se está introduciendo tanto la falsa enseñanza, o se quiere introducir la falsa enseñanza, de que, como hablábamos también en los programas pasados, de quienes enseñan de que el arrebatamiento ya se efectuó, ¿no? De que no va a haber arrebatamiento, de que la iglesia va a pasar, de que la esposa va a pasar por la gran tribulación, o por la tribulación, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído? Para que, como dice la palabra, no nos deslicemos, no nos movamos, ¿no? Por eso dice, no dejéis mover de vuestra manera de pensar, dice. No se dejen mover fácilmente. ¿Y cómo es fácilmente? Y viene una enseñanza errónea, porque es una enseñanza errónea, que parece agradable, ¿no? Parece agradable, parece endulzar nuestro oído, y parece buena, y entonces nosotros, parece simpática, y entonces nosotros inclinamos el oído, pero nos está desviando de nuestro destino, nos está desviando del propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el propósito? El poder ser arrebatado en la primera fila y el poder llegar a ser la fila de la esposa, poder ser parte de la esposa. Ese es el propósito de Dios con la enseñanza que Él ha dejado a través del apóstol Pablo. Sí. Acá en segunda Tesalonicenses, no es lo mismo la primera epístola a los tesalonicenses que la segunda, ¿no? Acá en la primera de Tesalonicenses, como que ellos estaban ahí aguardando al Señor, esperando al Señor, ¿no? Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, ¿no? Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis, ¿no? Pero acá en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 dice, pero con respecto a la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Bueno, y ahí mismo nos está llevando a 1 Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, ¿no? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y ahí hablaba el pastor, ¿no?, de lo que el significado de las palabras, ¿no? Ahí descenderá es la palabra erchomai, que significa venir e ir, ¿no? En un mismo momento, ¿no? Sí. Bueno, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. De esta palabra Gracias. no nos Amén. tenemos que dejar mover Gloria a fácilmente. Dios. Hemos creído esta palabra, no nos Amén. dejemos mover fácilmente, hermano, de esta palabra. Ahora, ¿qué buscamos? Gracias, Jesús. ¿O qué busca el Señor? No nosotros. ¿Qué busca el Señor al hablarle estas cosas, hermano? No busca. Nosotros no creemos que el Señor busque ofenderle a usted. Al contrario, despertarle a usted. Despertarle a usted. ¿A qué? A que usted se prepare para que cuando suene la trompeta usted se vaya. Se vaya con el Señor. O que se deje preparar, ¿no? Sí. Porque dice que el eunuco sabía perfectamente, en el libro de Esther, Sí. ¿no? El eunuco sabía perfectamente lo que el rey deseaba Sí. de su esposa. Sí. Entonces, Esther se quedaba quietita para que el eunuco la vistiera, Sí. como al rey le gustaba. Y así Sí. nosotros nos quedamos quietitos para que el Espíritu Santo vaya haciendo su obra en nosotros. Sí. La obra es de Él. Amén. Es de nuestro Gloria a Señor Dios. amado. Él nos va vistiendo como a nuestro Señor Jesús le agrada. Aleluya, No, gloria a al Señor. Dios. Y decía, ¿para qué hablamos de estas cosas? Por lo que dice en el versículo 18, por tanto, alentaos. Es un aliento, el Señor Amén. viene, el Gracias, Señor está Jesús. viniendo, se tocará la Amén. trompeta y vamos a irnos con Él, nos vamos a Amén, reunir con Él gloria a y Dios. estaremos siempre con el Señor, dice. Gracias, Señor. Esa es nuestra gran esperanza, hermano. Por eso nos alentamos con estas palabras, ¿no? Amén, Gracias, gloria a Dios. Jesús. Fíjese qué maravilloso. Gracias, Porque mi el Señor mismo, hermano, Gracias, mi Jesús. con voz de mando, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Vio? Con trompeta de Dios. Gracias, Por Jesús. eso, esa va a ser por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿no? Esa va a ser la última trompeta para nosotros. Porque después va a haber otras trompetas, pero esas ya no van a ser para nosotros. Esa va a ser la última trompeta y la más maravillosa trompeta que nosotros escuchemos sonar. Gloria a Dios, ¿Vio? Jesús. Porque dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿vio? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estemos esperando al Señor, Gloria al Señor. esperándole al Señor, de los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con Gracias, quiénes? Con los que Jesús. durmieron. En las nubes, dice, para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Ahí está Amén, Esmirna y aleluya. Filadelfia. Fíjese, Ahí están las dos iglesias que van a recibir Aleluya. las coronas, ¿no? Gloria a para Dios. reinar con Cristo. Gracias. Gloria al fíjese. Señor. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Gracias, ¿Vio? Señor Jesús. Esa es la esperanza. Por eso, hermano, nosotros no queremos que nadie nos mueva de esta manera de pensar. No queremos, porque si somos movidos de esta manera de pensar, podemos perder el arrebatamiento en la primera fila. ¿Vio? Podemos perderlo. Y si usted se mueve de ahí, ¿vio? Atendiendo a otras enseñanzas que nada tienen que ver con lo que el Señor le dio al apóstol Pablo para nuestro perfeccionamiento, para poder ser arrebatado en la primera fila, podemos perder el arrebatamiento. Podemos perder. ¿Vio? Y dice que aquellos que lo perdieron, dice, aquellos que lo perdieron pasaron por la tribulación y dice, y después fueron llevados delante de la presencia del Señor, pero nunca más alcanzaron el lugar de la esposa, nunca más alcanzaron. Y dice que si bien ellos estuvieron delante, dice, del trono, porque ellos van a estar delante del trono, dice que ellos van a servir de noche y de día, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Vio? Y recibirán, dice, una vestidura blanca y luminosa, pero no una vestidura blanca, luminosa y resplandeciente. Y van a recibir una palma en su mano y una piedrecita blanca con un nombre escrito que solamente el Señor sabe. Pero esa herencia no es para nosotros. La herencia que es para nosotros es la herencia superior. El poder ser la esposa de Cristo, el poder ser vestido de esposa, el poder ser vestido, dice, con una vestidura blanca, luminosa y resplandeciente. ¿Vio? Una vestidura como la que el Señor tiene. Vamos a recibir una corona ¿y eso qué significa? Que vamos a reinar con Él. Amén, gloria a Dios. Y le vamos a alabar de noche y de día. Ya no le Gracias, vamos a servir, Jesús. porque eso estamos haciendo en este Amén. tiempo. Sino que le vamos a alabar de noche y de Ahora día. fíjese que para Gloria servirle a al Dios. Señor en este mundo, ya demasiado sufrimiento tenemos en este mundo para servirle al Señor. Y vamos a querer pasar por la tribulación para seguir sufriendo.
¿Para qué vamos a querer seguir sufriendo? Nosotros dice, si sufrimos con Él, ¿vio? Y si sufrimos con Él, pero si sufrimos con Él acá, ¿y qué sufrimos? El negarnos a nosotros mismos, el no darle lugar a los apetitos de la carne. Si sufrimos con Él, si sufrimos acá con Él, reinaremos con Él allá. Gloria a Dios. Gracias, Y Jesús. si le negaremos, dicen, Él también nos negará. ¿Vio? Y si le negaremos a qué, si negamos el no querer sufrir acá, el no querer darle lugar al espíritu para que Él mantenga en estado muerto los apetitos de la carne. Pero hermano amado, hay una esperanza gloriosa Gloria para al nosotros. Señor, gracias, Hay una Jesús. esperanza gloriosa, como dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7, o 1 de Timoteo, el capítulo 4 versículo 7. Fíjese la esperanza gloriosa que nosotros tenemos. El apóstol Pablo, teniendo la vista allá, en la esperanza, ¿vio? Él dijo, yo, dice, golpeo mi cuerpo, dice. Golpeo mi cuerpo, dijo el apóstol Pablo, y lo pongo en servidumbre. ¿Vio? Lo pongo en servidumbre. Y él se negó a sí mismo, porque había una esperanza delante de él. Ahí en primera. Segunda. Segunda de 4:7. Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, Gloria la a cual Dios. me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Gracias, y no solo Señor. a mí, sino también a todos los que aman su nombre. Amén, gloria a Gracias. Dios. Gloria al Señor. Fíjese. Gracias, Señor Jesús. Es maravilloso, Gracias, hermano amado. Señor. Por eso, la esperanza que tenemos nosotros, que el Señor nos da, fíjese, pero usted póngase a pensar, deténgase ahí, como nos decía el pastor el otro día, deténgase, no avance, deténgase. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es pasar por la tribulación. Si usted tiene la esperanza de pasar por la tribulación, humildemente le digo, hermano, ¿no? Y sin ofender, pero usted no ha entendido la gracia. No ha entendido la gracia, porque si su esperanza es pasar por la tribulación, no entendió la gracia. La gracia nos prepara a nosotros no para pasar por la tribulación, sino para que cuando nosotros escuchemos el sonido de la trompeta, nos vayamos con el Señor. Gloria a Dios. Nos vayamos con el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Por eso, hermano amado, si usted ha entendido la gracia y la gracia ha producido en usted una transformación de vida, entonces quédese tranquilo. Quédese tranquilo. De que cuando la trompeta suene en aquel día, entonces dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos transformados en el aire a la misma imagen del Señor y nos reuniremos con Él. Y Amén. estaremos siempre Gracias, con Él. Jesús. No podemos dejar de repetirlo. Y estaremos siempre con Él. Fíjese. Eso es lo fíjese. que nos alienta cada día, hermano. Alabado sea su Gloria nombre. al Y eso es Señor. maravilloso, Gracias, hermano Y es lo amado. que nos lleva a no dudar, ¿no? A no inclinar el oído a otras palabras, como recién leíste, ¿no? La esperanza de poder ser la esposa, de ser arrebatados en primera fila, de reinar con Él, de recibir esa corona de justicia, ¿no? Sí. Donde va a ser todo alabanza y glorificar su nombre y Gracias, Señor. gracias, Jesús. Señor. Fíjese. Vamos a recibir un cuerpo resucitado y glorificado, donde el alma santificada en este tiempo, por medio de la palabra y del poder del Espíritu Santo, va a residir en ese cuerpo. Fíjese. Gloria Es al maravilloso. Señor. Algo más para alentarnos, con otra cosa nos podemos alentar. Es maravilloso. Gloria al Señor. Fíjese Gracias, lo que dice Jesús. acá en Romanos capítulo 13, Gracias. versículo 12. Precioso. En el 11 podríamos leer. Por eso, vio que dice la palabra en 1 Corintios 11, versículo 32, 31, 32, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Vio? Y acá entonces dice en el capítulo 13, versículo 11, dice, Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ahora fíjese, dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ah, ve hermano Nicolás, que entonces nuestra herencia no es la ser la esposa de Cristo, sino nuestra salvación. No está hablando de eso.
Está hablando de la salvación completa. ¿En qué sentido? De espíritu, alma y cuerpo, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Vio? Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación cuando creímos. Cuando ya la salvación haya alcanzado, la salvación que es Cristo en nosotros, haya alcanzado hasta la transformación de nuestro cuerpo. Ahora está más cerca de nosotros. Hermano amado, ¿entiende lo que el Señor le está hablando? Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, que cuando dijimos, acepto al Señor como mi Señor y Salvador. Alabado sea su Ahí nombre. empezó a obrarse la salvación en nuestro espíritu, ¿no? Porque dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él, Amén. ¿no? Y Dice Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Toda la obra es de Él la hace en nosotros, ¿no? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y que es maravilloso. Gloria a Dios. Y entonces en el 12 del capítulo 13 dice: La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y el 13: Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjese que maravilloso. Ahora, allá dice, le decía a mi esposa que el eunuco nos viste. Amén. ¿Vio? Ahora acá dice, vestidos del Señor Jesucristo, como algo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, ¿cómo nos vestimos nosotros? Apropiándonos por la fe de todo lo que el Espíritu Santo nos proveyó, que es el eunuco. Gracias, ¿Vio? Jesús. El Espíritu Santo nos proveyó el conocimiento, la revelación de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros. El Señor nos hizo saber que Él en la cruz del Calvario nos justificó. Y el Espíritu Santo nos trajo la revelación de estas cosas. Y entonces nosotros nos apropiamos por la fe y nos vamos vistiendo. Amén. La justificación, la santificación, la regeneración, la redención y todas esas cosas. Y entonces dice, y vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y todas esas cosas nos hacen entender a nosotros que somos una nueva creación en Cristo Jesús. Entonces nunca nos van a llevar ella, la vida de Dios que está en nosotros, nunca nos va a llevar a nosotros a proveer para los deseos de la carne. Y esa es la santificación que se va procesando en nosotros. Entonces esa santificación nos lleva a nosotros a que cuando la trompeta suene nosotros no vayamos con el Señor en la primera fila. Amén. Gracias. Esa santificación. Por eso dice, desechemos pues las obras de las tinieblas, dice, y vistámonos las armas de la luz. ¿Vio? Andemos, dice, de día, dice. Andemos de día honestamente. ¿Y qué es andar honestamente? Andar conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué es andar conforme al andar a la palabra de Dios? Andar conforme al Espíritu, dándole lugar a la vida de Dios en nosotros. ¿Vio? Y entonces así nosotros nos vamos vistiendo de esposa. ¿Vio? Nos vamos vistiendo de esposa cada día más. Y entonces cuando nosotros llevamos hallado vestido de esposa completamente, entonces la trompeta va a sonar y nos vamos a ir con el Señor. Amén. ¿Vio? Gracias. ¿Vio? Él dice que nosotros no tengamos la venida del Señor por tardanza, dice. No la tenemos que tener por tardanza. Ahora, ¿por qué será que el Señor se demora? Porque nos está dando tiempo a nosotros de que nos vistamos de esposa. ¿Vio? Nos está dando tiempo a nosotros de que nos vistamos de esposa, para que no perdamos el arrebatamiento de la primera fila. Por eso, hermano amado, si usted cree que usted va a pasar por la tribulación y usted no va a ser arrebatado en la primera fila, entonces no ha sido una revelación la gracia en su vida. Porque la gracia no nos prepara para que nosotros pasemos por la tribulación y mucho menos para que pasemos por la gran tribulación. La gracia nos prepara para que cuando suene la trompeta nosotros seamos arrebatados con el Señor. Y eso es maravilloso. Esa es nuestra esperanza. Gracias, Esa es nuestra esperanza. Y esa tiene que ser su esperanza, hermano amado. Amén. Por eso la palabra de Dios también dice en el libro de Hebreos, que ahora no me recuerdo el versículo, dice la palabra, creo que es en el 10:25 u 11:25, dice la palabra del Señor, mirad que no desechéis a aquel que habla. ¿No? Mirad que no desechéis a aquel que habla.
Y aquel que nos habla es el Señor a través de su palabra y aquello que Dios constituyó. ¿Para qué? Para que no perdamos nada de aquello que el Señor tiene para nosotros. Alabado sea su nombre. Vamos a leer ahí ese versículo y creo que ya se va cumpliendo la hora. Ya tenemos 10 minutos todavía. Gracias, Jesús. 11 no. 12, 25. Sí. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Lo leo todo? Sí. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Fíjese. Y Él no nos amonesta a nosotros para juicio, o sea, para perdición. Nos amonesta para que no perdamos nada de lo que Él tiene para nosotros. Por eso dice, mirad que no desechéis a aquel que habla. Fíjese. Y cuando aquellos que nos instruyen a nosotros hablan, citando la palabra del Señor, nosotros tenemos que considerar que es Dios el que nos está hablando a nosotros para que nosotros seamos perfeccionados a fin de que no perdamos nada, hermano. A fin de que no perdamos nada de que pueda transformar nuestra vida para que cuando suene la trompeta nosotros nos vayamos con el Señor. Amén. Fíjese qué maravilloso. Gloria. Fíjese qué maravilloso. Fíjese que es la misericordia de Dios. Gracias. Él no quiere que nosotros pasemos por la tribulación y mucho menos por la gran tribulación. Por eso nos prepara ahora. Gloria a Dios. Nos viste ahora. Gracias, Jesús. Nos santifica ahora. Para que cuando suene la trompeta nos vayamos con Él. Gloria a Dios. Aleluya, Gracias, gloria a Dios. Jesús. Por eso, Gracias, hermano Señor amado, mirá que nadie os Gloria a engañe, Dios. dice la palabra del Señor, con palabras persuasivas de humana sabiduría. No se deje engañar, hermano. Lea la Escritura, ore al Señor, incline su oído a aquellos que fueron constituidos por el Señor para su perfeccionamiento. Amén. No escuche a cualquiera. No escuche a cualquiera, escuche a aquellos que Dios constituyó para su perfeccionamiento. ¿Y que no puedo escuchar a aquel? Y si usted es un hermano que recién comienza en el camino del Señor, yo le aconsejaría que no escuche. ¿No? Porque fíjese que leímos nosotros ahí, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿No? El niño, al no tener un crecimiento, al no ser maduro, crecido y desarrollado en la manera de pensar y en la manera de conducirse, puede ser arrastrado. Pero ya el hombre espiritual ya no es arrastrado. Gloria a Dios. Ya cuando alcanzó un crecimiento, Gracias, Jesús. pueden venir enseñanzas de cualquier lado. Pero él sabe dónde está su esperanza. Él sabe dónde está su destino. Y no se va a dejar arrastrar fácilmente. Amén, gracias. No se va a dejar mover de su manera de pensar. Que la manera de pensar del hombre espiritual es conforme a la manera de pensar de Dios. Porque tiene la mente de Cristo. Amén, Gloria a gloria a El Dios. Señor bendiga, Gracias, amados hermanos. No sé Jesús. si las hermanas quieren agregar algo más. No, volvemos a repetir, nos alentamos unos a otros con estas palabras. El Señor está viniendo y nosotros Amén. seremos arrebatados y recibiremos al Señor en el aire y estaremos siempre con Él. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y somos Aleluya. también el instrumento, ¿no? Que en este tiempo para llevar este mensaje, ¿no? Amén. Gracias, De la Señor. gracia, para que todas aquellas almas, hermanos que quizás estén apartados del Señor, aquellos que por primera vez, ¿no? Pueden escuchar, que puedan también ellos alcanzar esta gracia y poder formar parte de la primera fila. Amén. Gracias. Gracias. Amén. damos Gloria a al Señor. Dios. Damos gracias al Señor, hermano, por esta palabra. Creo que ya se cumplió la hora, ¿no? Así que le invitamos a usted a que pueda escuchar nuevamente no solamente nuestro programa, sino el programa de nuestro amado pastor a través de la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Le invitamos a que usted se suscriba y que pueda compartir las predicaciones para que la palabra de Dios corra, sea glorificada y aquellos hermanos que no han alcanzado todavía este conocimiento en cuanto a la gracia de Dios puedan ser iluminados por esta palabra. Gracias, Jesús. Le invitamos también a que usted nos pueda visitar los días sábados y domingos, al sábado a las 18 horas, igual que el miércoles, y el domingo a las 10 de la mañana en la calle José Hernández 384, en nuestra amada iglesia del Señor Jesucristo, para poder gozarse con nosotros en los cultos. Gracias, Así Jesús. que, bueno, amados Aleluya. hermanos, Gracias, nos vamos a estar Señor. despidiendo y que el Señor bendiga sus vidas. Vamos a orar al Señor y ya vamos a terminar con el programa. Amén. Gracias. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por la esperanza gloriosa que tenemos, Señor, de poder ser arrebatados en la primera fila.
de poder ser transformado a tu misma imagen, Señor, de podernos irnos contigo, Señor, cuando suene la trompeta. Oh, Señor, que tú puedas, Señor, abrir los ojos del entendimiento de nuestros hermanos, para que ellos puedan ser iluminados en esta gracia, Señor, a fin de que no pierdan nada, Señor, de lo que tú tienes para ellos, Señor, así como para nosotros. Te agradecemos, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.